Hola, buenas tardes a todos y todas, y gracias por esta charla de coloquio que organizamos para hablar de la defensa y el derecho a la tierra, la vivienda y el territorio. Estamos aquí 4 ponentes para hablar por un lado de la generalidad de a qué se refiere esto de la defensa del territorio y qué posibilidades tiene para defender el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad también y al hábitat por parte de las comunidades. Y luego desde Arquitectura Sin Fronteras presentaremos varios casos de trabajos que hemos hecho en este sentido. Desde el principio de la organización de las comunidades para solicitar titulación colectiva y poder así gestionar su territorio, hasta, como en el caso de Guatemala, en el momento de implementar estos proyectos que se plantean en los planes de desarrollo. Y por último, pues hablaremos en el caso de Madrid cómo esto se podría llevar a la práctica para resolver algunos de los problemas que se dan en barrios precarios desde esta perspectiva de defensa de derechos. Entonces, bueno, primero presento aquí a Emilio Polo Garrón, que es coordinador de cooperación en Paz con Dignidad y que nos va a contar un poco su experiencia en Colombia, especialmente, pero más general sobre esta perspectiva. Pues nada, muy buenas tardes, agradecerles la presencia también. Buenas tardes a vosotros aquí en la mesa y muchas gracias a Arquitectura Sin Fronteras por la invitación. El tema de defensa, derecho, territorio, por intentar sacar 3 palabras que aparecen dentro del flyer que nos convoca el día de hoy aquí esta tarde, es un tema, o son conceptos muy controvertidos que, como cualquier otro concepto, está cargado de ideología detrás, ¿no? Y no es igual el manejo de esos conceptos por quien nos está exponiendo y tampoco por las latitudes en las que se pueda estar reflexionando sobre ellos, ¿no? En este sentido, la primera pregunta que yo me haría, para empezar así a daros algunas ideas para que podamos luego reflexionarlas, es si la aproximación al concepto de territorio es exactamente igual en todos los lugares del mundo, ¿no? Yo creo que de una manera casi hasta de manera espontánea podríamos decir que no es así, ¿no? Pensemos, por ejemplo, cuál es el concepto de territorio que puede tener la sociedad madrileña aquí, o una comunidad, por ejemplo, afrodescendiente, o una comunidad nativa americana en un territorio de América Latina, por poner algunos ejemplos. No va a ser siempre el mismo, ¿no? Y en este sentido, para intentar de alguna manera lanzar una serie de hipótesis de por qué expreso eso, pero también al mismo tiempo, aunque pueda sonar contradictorio o paradójico, sí que hay una serie de conexiones que yo creo que podemos acercarnos desde el enfoque de derechos, desde esa universalidad que siempre se intenta buscar cuando se reflexiona en torno a qué es ser humano, o qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la dignidad del ser humano, ¿no? Si realmente podemos entrar en códigos o en parámetros o en conceptos o de alguna manera podemos aterrizar discursos que sean de carácter universal. En ese sentido, yo creo que hay un elemento que es absolutamente fundamental a la hora de hablar del territorio y es relacionarlo con el Estado-Nación. O sea, yo creo que actualmente sería iluso no hacer esta aproximación. No digo que tenga que ser la única, pero desde luego me parece que es absolutamente importante el relacionamiento entre el Estado-Nación y el territorio. Fíjense, realmente hay 2 elementos dentro del concepto de Estado-Nación, dentro de la teoría política pura y dura. Hay muchos, pero hay 2 características que tiene el Estado-Nación que ya de alguna manera nos va a relacionar con el tema de la charla de hoy. Por un lado, tenemos el control del territorio como un elemento fundamental dentro del Estado-Nación. ¿Y el control del territorio a través de quién? Del ejército, de la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. Eso es un elemento clásico que desde la modernidad se ha ido reforzando hasta llegar a este momento. Si ustedes piensan, por ejemplo,
en el derecho internacional, vamos a ver cómo en muchos casos se está reconociendo a nuevos estados, nuevos gobiernos que tienen el control del territorio. Este es un elemento absolutamente claro, ¿no? Por tanto, el control del territorio es uno de los elementos centrales dentro del Estado-Nación. Y esta ya es la primera en la frente que nos llevamos, sobre todo los que estamos del lado de los procesos sociales. La segunda tiene que ver con la administración o la burocracia, ¿no? Que sería el segundo elemento, las instituciones. Que ese es el segundo elemento que el derecho internacional también está sirviendo para decirle a alguien: ¿tiene usted el control del territorio? Vale. ¿Tiene usted el control de la administración? De acuerdo. Entonces ahora sí vamos a reconocer a su gobierno. Paréntesis, podemos hacer esta lectura en Venezuela, con Guaidó, por ejemplo, que era un poco lo que se estaba buscando a la hora de reconocer el nuevo gobierno, que tuviera el control del territorio, el ejército, y que tuviera el control de la administración. Por tanto, ya el primer elemento que es muy importante. Y dentro de esto hay una lluvia, una cascada de ideas que me gustaría telegrafiaros, ¿no? La primera es que en la mayor parte de los lugares del mundo hay todo un cuerpo jurídico normativo, lo que podríamos llamar lex mercatoria, o si queréis llamarlo desde otro punto de vista, un marco de seguridad jurídica que hace posible que el capital financiero transnacional y nacional en muchos casos tenga aseguradas sus iniciativas por encima de los derechos fundamentales de quienes habitan el territorio. Eso sería como el elemento. Si pensamos en escala supranacional, estaríamos hablando de los tratados de libre comercio, por ejemplo. Pero si pensáramos dentro de la escala nacional, la Constitución, el cuerpo jurídico normativo máximo, aparece en un lugar secundario frente al Código Penal o a códigos, digamos, relacionados con la seguridad jurídica de las empresas, de tal manera que los derechos fundamentales pasan a ser, por derechos humanos si quieren por extensión, un elemento absolutamente subsidiario de la necesidad de garantizar una serie de réditos económicos a empresas transnacionales y demás, ¿no? Este sería, por tanto, uno de los elementos que me gustaría citar. Pero claro, de alguna manera relacionado con esto, y volviendo otra vez al comienzo de mi exposición, el Estado-Nación se convierte de facto en la mejor herramienta de penetración de ese capital transnacional. Es decir, no solamente porque es de donde sale legislativamente todo el cuerpo jurídico, sino porque las decisiones políticas son una salvaguarda justamente de ese modelo de desarrollo o empresarial. Y nos vamos a encontrar con una dualidad que vamos a ver en el caso de Colombia. Yo voy a darles unos tips así muy cortos, porque tampoco se trata aquí de meterles una chapa de cosas. Pero sí que, digamos que hay dos maneras de abordar esto. ¿Existe Estado-Nación, por ejemplo, en un país como Colombia? Sin duda. ¿Existe un Estado-Nación en un país, en este caso España es un Estado-Nación? Sin duda también, ¿no? Vemos que hay su aproximación al territorio es similar, depende. Y aquí es donde viene el elemento del territorio como funcional o no al modelo de desarrollo, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos pensar que Colombia, como que es un país basado en materias primas exportadoras, digamos, pues tiene una aproximación hacia ese territorio de manera diferente que en aquellos otros territorios que consumen esas materias primas para fomentar o equilibrar o hacer posible esos estándares de desarrollo. Dicho de otra manera, las empresas españolas o europeas que operan en determinados territorios expolian, saquean, despojan, desplazan a gente, y muchos de esos elementos del despojo vienen a otros países para garantizar un modelo de desarrollo. Aquí voy a hacer un paréntesis. Esto es un drama para la izquierda en Europa. No nos gusta, no les gusta a la izquierda hablar de esto. O sea, llegar a la conclusión de que el estado del bienestar en Europa ha sido posible gracias a la concentración de capital producto de un despojo histórico no es fácil de asumir. Entonces no suele gustar demasiado. Así que atención cuando defendamos el estado de bienestar, de que estamos defendiendo, ¿no? Ese es un elemento, un temazo para otra charla, pero ahí lo dejo como reflexión. Y no solamente eso, sino que además en un lugar como Europa y en el Congreso de España, donde no tienen ni siquiera esas materias primas en el territorio para poder mantener esos estándares de desarrollo en términos capitalistas. Tienen que ir buscarlos fuera. De ahí, como consecuencia, la invasión de países, la neocolonización o la de mantener, en términos comerciales, de seguridad o de vecindad, políticas con terceros países que están vulnerando sistemáticamente los derechos humanos, ¿no? Entonces, como vemos, ahí hay otro elemento. Pero yo he hablado de una dualidad, por tanto, no es igual cómo se puede abordar ese concepto de territorio desde el Estado-Nación aquí que en otros lugares, pero además nos estamos encontrando con otro elemento absolutamente perverso. Y voy a poner el ejemplo de Colombia, pero podríamos hablar de Perú, por ejemplo, de México, que es la creación de lo que yo podría llamar
ciudades-estado. Es decir, ciudades que también se acercan al territorio como un elemento instrumental o funcional en términos de saqueo, justamente para hacer lo mismo que estaba haciendo un estado como España o Inglaterra, o Reino Unido, pero con su territorio. Y entonces nos encontramos que se conectan hacia el territorio estas dos en clave defensiva, ¿no? Seguridad jurídica para ambas expresiones, y después se encuentra una ciudad como Bogotá o Lima, que saquea el territorio colombiano o peruano para tener una serie de acumulación de capital, y así, aquí sí que hay una salvaguarda, o mejor dicho, un matiz, que ni siquiera lo hace para hacer políticas redistributivas hacia adentro. Es decir, ni siquiera tiene el argumento que podrías, aquí pues cualquier francés de pro o español que diga sí, lo que tú quieras, pero esto no sirve para hacer políticas redistributivas en nuestro territorio. Bueno, pues ese argumento ni siquiera existe allí. No existen esas políticas redistributivas. Son ciudades que están estratificadas o que viven en base a la exclusión o al clasismo más puro y duro, ¿no? De esta forma, como decía antes, este modelo instrumental del Estado-Nación está absolutamente conectado con un modelo de desarrollo que se ha impuesto a nivel global, que además sabemos perfectamente, ya hasta los niños se ríen de quien dice que no existe la crisis climática, ¿no? Últimamente ya hasta pasa esas cosas, ¿no? Algo hemos avanzado. Antes teníamos que convencer, ahora por lo menos es difícil que, salvo algún brutito o una brutita, no esté claro de que, bueno, que hay una crisis ambiental y que este modelo de desarrollo en términos capitalistas es insostenible en el tiempo, ¿no? Eso parece que es más o menos claro, ¿no? O al menos en la discusión esa todavía no la hemos perdido del todo. Entonces, quienes defienden o quienes se aproximan a la defensa del territorio en determinados países, sobre todo en aquellos que son funcionales para este modelo de desarrollo, se van a encontrar que se convierte en objetivo militar. Es decir, el control del territorio del Estado, ese elemento que les recuerdo que comentaba, ese elemento de control del territorio por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, les convierte en objetivo militar, cuando no también les convierten en objetivo de bandas criminales, paramilitares, etcétera, que operan habitualmente en convivencia con la clase política o con clases empresariales, es decir, con el empresariado. Y cuando no, además de todo esto, toda esta ofensiva de seguridad jurídica les penaliza por su labor como defensores o defensoras de los derechos humanos o del territorio, ¿no? Y dentro de esto, además, quiero hacer también un matiz. Dentro de todo este modelo de damnificados o damnificadas por esa triple presión, es decir, el Estado a través de lo jurídico, el Estado a través de lo militar o bandas criminales o paramilitares fuera del marco del Estado de Derecho, dentro de todas esas personas que son damnificadas, las más damnificadas son las mujeres. Ese es otro de los elementos que yo creo que es absolutamente... y me vais a permitir que lo deje como un titular, porque evidentemente no puedo dar datos, pero está más que contrastado que son las mujeres las que están soportando la mayor parte de los impactos. Luego, de alguna manera, si me da tiempo, voy a comentar así rápidamente a qué me refiero con esta cuestión, ¿no? Pero así las cosas en países como Colombia, pero no solamente Colombia, luego se habla de Guatemala y demás, que al final estamos hablando de realidades muy cercanas. Digamos que el territorio, en determinados lugares, a diferencia de lo que ocurre aquí en Europa, que sí que no es salvedad, el Estado-Nación tarda exactamente 2 minutos, 1 minuto en llegar a la puerta de tu casa en un país como España, en cualquier lugar de España. Vete de la montaña más alejada de lo que tarda el Estado en llegar a tu puerta, ¿no? A través de un fax, o a través de un mail, o a través de una llamada, o a través de la policía. Bueno, en otros lugares del mundo todavía eso no es así. En el caso concreto de Colombia, el territorio es un lugar en disputa. Es un lugar en disputa que nos encontramos con una situación absolutamente tremenda. Tienes un Estado-Nación que es reconocido por muchas colectividades como el enemigo, porque justamente va del lado de esta lex mercatoria, de las empresas, de la violencia, y que los procesos de resistencia y autonomía se convierten no solamente en la salvaguarda del territorio frente a este modelo, sino que se convierte en una solución de permanencia en el territorio por este tipo de procesos, ¿no? Y se convierte, por tanto, como decía antes, en un lugar en disputa. ¿Disputa entre quién? Pues entre el ejército. En muchos casos va de la mano del Estado, pero también el ejército funciona muchas veces como una empresa, tiene una serie de intereses económicos. Las propias empresas, que ya hemos comentado antes, los paramilitares, o en este caso ya, digamos, los procesos sociales, que en el caso concreto de Colombia podríamos
ponerles así como 3 titulares también muy rápido, que serían poblaciones afrodescendientes y poblaciones nativas indígenas de allá, que sí que tienen un estatus jurídico reconocido por la Constitución y que luego han encontrado la herramienta de la defensa del territorio mediante derechos colectivos, un elemento muy interesante de resistencia frente a todo lo que he comentado anteriormente. Y luego tienes un movimiento campesino que creo que está en una situación diferente, más frágil, porque justamente siguen en la órbita de lo individual, es decir, su finca, su propiedad y la suma de pequeñas propiedades, no en esta lógica de derechos colectivos, pero sí que están exigiendo al Estado, y en otros lugares también más allá de Colombia, están exigiendo que se le reconozca como sujeto jurídico de derecho, el campesinado como sujeto jurídico, porque sería una de las herramientas que no se permitiría de alguna manera seguir o que siguieran en el territorio. En la misión que hemos llevado a cabo desde Paz con Dignidad con otras organizaciones, tanto del ámbito social, académico, periodistas y tal, en estos días en Colombia, ya aterrizando este universo de ideas que os he trasladado al caso colombiano, para ir como terminando, podríamos decir que más allá de lo que vende como discurso el gobierno colombiano y que ha sido comprado por interés o por desinterés por parte de la comunidad internacional, existe todavía un conflicto y un conflicto armado y social muy potente en ciertos territorios de Colombia. Hay como al menos 5 territorios, que además Naciones Unidas habla de que cuando hay 4 territorios donde efectivamente hay una disputa por el territorio y además esa disputa es por objetivos militares, como ocurre en el caso de Colombia, es decir, no solamente están los militares de un lado, sino también actores armados de otro, y ocurre en más de 4 territorios, estamos hablando de un conflicto armado. Entonces, en el caso de Colombia, podríamos decir que la guerra no ha terminado, vaya, por ponerles un titular, ¿no? Eso que está produciendo, que se está profundizando esa tendencia que nunca ha dejado de existir de la militarización del territorio, en esta clave de control del territorio, donde la única manera que llega el Estado-Nación a los territorios es a través de la fuerza pública, es decir, el ejército y la policía. Y por otro lado se están extendiendo toda una red de paramilitares que otra vez están incidiendo muy negativamente en los territorios, que de alguna manera, y esto es mi valoración, mi forma de acercarme a esto siempre ha sido pensar que cuando el Estado declara la guerra dentro de un mismo territorio a otro actor diferente al que podría ser el propio Estado, la tentación que pasa a ser un hecho de utilizar vías para acabar con ese enemigo interno por vías no jurídicas dentro del Estado de Derecho es enorme. Es decir, cuando no puedes acabar dentro de esos estándares del Estado de Derecho, tienes que salir de fuera para acabar con eso. En el caso de España se llamaba local y en el caso de Colombia se llaman paramilitares, ¿no? Pero digamos que hay toda una salida fuera del Estado de Derechos. Los defensores y las defensoras del territorio en Colombia, que ocurre en Honduras, ocurre en Guatemala, ocurre en el Perú, ocurre en Brasil, es decir, es una cuestión solamente de Colombia, sufren diferentes tipos de violencia. Y voy a intentar también ser muy rápido porque no creo que me vaya mucho tiempo. Hay un paso final que habitualmente nosotros identificamos como previo, y yo siempre denuncio. Esto es un paso final. ¿A qué me estoy refiriendo? Estas personas y a quien representa se convierten en objetivo militar y también se convierten en objetivo de la criminalización, es decir, la Fiscalía entra de oficio y les encarcela por su actividad como defensor o defensora. Esto para mí es el paso final y toda la gente la vemos con el paso inicial. Esto es un ejercicio puro y duro de violencia directa. Pero hay otro tipo de violencias que son previas y que son muy importantes. Habitualmente la violencia directa y la violencia estructural suele ir de la mano. ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia estructural? Estamos hablando fundamentalmente de que las necesidades básicas de unos pobladores no sean motivo de ocupación por parte del Estado. Entonces dejas a la gente morir de hambre, sin asistencia sanitaria, el que no puedan tener acceso a agua, el que no puedan tener acceso a la educación. Eso es violencia estructural. Entonces el ejercicio de violencia estructural hacia los territorios por parte del Estado en Colombia, que es igual en Guatemala y en otros lugares, junto con el ejercicio de violencia directa, que lo ponemos en el primer lugar, es un ejercicio que primero necesita algo. ¿Y qué necesita? Bueno, pues necesita una construcción identitaria colectiva, en términos culturales, que es lo que podríamos llamar violencia cultural o simbólica,
que va a legitimar el ejercicio de la violencia hacia el otro. ¿De qué estamos hablando? Del patriarcado, por ejemplo. ¿O de qué estamos hablando? Del capitalismo. ¿O de qué estamos hablando? Del clasismo o del racismo. Previo al atentado, previo a la aniquilación de un territorio, tiene que haber toda esa construcción identitaria. Y en países como Colombia, que esto es producto no solamente del proceso de colonización español, sino del proceso de cómo se fue creando luego el Estado-Nación a través de las élites del país, es un claro ejemplo de lo que estoy diciendo, pero ocurre exactamente igual en Guatemala, y ocurre exactamente igual en Honduras, y ocurre exactamente igual en Brasil, ¿no? Esto es un elemento muy importante. Se estigmatiza, como dicen en Colombia, a todo un colectivo diciendo ustedes hablan igual que los guerrilleros, dicen las mismas cosas, luego son guerrilleros. Esa construcción identitaria es previa a que masacren a alguien. Dicho de otro modo, piensen por ejemplo en una ofensiva paramilitar muy fuerte de limpieza social en la ciudad de Bogotá hace algunos años. Se acuñó un término que era desechable, para hablar de la gente que no tenía hogar. ¿Y qué haces con alguien que es desechable, con algo desechable? Lo tiras a la basura. El ejercicio de llamar a alguien desechable es previo a tirarlo a la basura. Eso es lo que quiero decir con todo esto. Y si podemos enfocarnos también aquí, cuando se habla de la población migrante en tránsito, por ejemplo, primero tú tienes que hacer una construcción identitaria que es muy importante. Si habláramos del caso de la violencia hacia las mujeres, exactamente igual en estos códigos. La violencia directa, violación, por ejemplo, como crimen de guerra, como táctica de guerra. Tú cuando violas a una mujer en países como Colombia o Guatemala durante la guerra, no estás violando a esa mujer solamente, estás descomponiendo todo el tejido social, ¿no? Es una táctica de guerra. Hay un ejercicio de violencia directa, estructural también, pero previamente tienes que identificar a ese ser humano como violable, por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser indígena, por el hecho de ser pobre, ¿no? Ese es un ejercicio muy importante. Y ya para ir terminando de verdad, os diría dos cosas así como tips del caso no solamente de Colombia, sino de esta aproximación. El vínculo que hay entre, quiero recalcar el vínculo que hay entre empresas y vulneración de los derechos humanos, derechos fundamentales. Esto es absolutamente importante. La labor que tenemos aquí muchas veces es de no solamente denunciar lo que ocurre en Colombia o en Guatemala, sino poner el énfasis o el acento en lo que hacen nuestras empresas, que al final están detrás de nuestro modelo de desarrollo, que esta es la de siempre, y de los impactos que tiene, o los pasivos que tiene en términos ambientales, o los impactos que tiene en otros lugares del mundo, ¿no? Vaya, la lógica del enriquecimiento a corto plazo a costa de las personas y de los ecosistemas, y muy por encima de la lógica del respeto a la vida y de los derechos humanos, ¿no? Y luego hay otro elemento, que con este que termino, que es absolutamente funcional y daría para una charla de 10 días, que es el tema del narcotráfico en Colombia, ¿no? Es decir, no se puede entender absolutamente nada de Colombia sin entender cómo opera el narcotráfico. Hay narcopolítica, hay narcoempresariado. De hecho, fíjense, les pongo un ejemplo para que esto le vayan dando vueltas algún día si les interesa y vean noticias. El único país de América del Sur que nunca está en crisis es Colombia. Crisis económica. Nunca. Porque no está contemplado dentro del PIB lo que mueve la economía del narcotráfico, pero es funcional a la economía formal. Es decir, cuando la gente compra móviles o compra carros, es porque hay dinero para poder comprarlo, y ese dinero en general se mueve gracias a todo este tipo de economía ilegal, ¿no? Y que también evidentemente no solamente explica esto, sino que explica el combustible que hace posible que la gente siga pegándose tiros, es decir, la propia guerra, ¿no? Y también explica el plan Colombia de Estados Unidos, que sirve como excusa para tener un control del territorio, esto no hemos hablado, en términos supranacionales, pensando en las lógicas de neutralizar a Venezuela u otros lugares. Como veis, en definitiva, el elemento del territorio y la defensa del territorio, aunque tiene elementos que son muy dispares a veces desde los lugares, por intentar responder de nuevo a la pregunta inicial, desde donde nos aproximamos, sí que hay vínculos o elementos en común. Y esto es. Muchas gracias. Bueno, gracias Emilio por esta introducción en la que nos deja claro que el territorio es un elemento en conflicto, en el que hay distintos intereses empresariales, intereses del Estado, de las ciudades, como decía, que no siempre tienen que ver con el interés general, o lo que se viene a llamar el interés general, y la ciudadanía, que también tiene interés sobre ese territorio, con una
Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a experiencias desde Arquitectura Sin Fronteras, en el que intentamos desde nuestra debilidad pues, apoyar esta parte de este juego de fuerzas más débil en la lucha de la ciudadanía por el territorio y por el control del territorio. Entonces, José Luis Hernández es compañero de aquí, de Arquitectura Sin Fronteras de Madrid, y nos va a contar los procesos de titulación colectiva de tierra y planes de no desarrollo en comunidades afrodescendientes del Canal del Dique en Cartagena del Dique. Bueno, pues lo que contó Emilio me sirve muchísimo para que se entienda un poco lo que voy a contar sobre las titulaciones colectivas de los territorios afrodescendientes en el Canal del Dique. ¿Ya? Esto pues es el trabajo que hemos venido haciendo desde el grupo de Colombia de Arquitectura Sin Fronteras. Lo hacemos en Colombia con una organización local que se llama la Fundación FEM, que pues dentro de sus tareas ya venía trabajando desde hace varios años con comunidades afrodescendientes y comunidades indígenas. Y en 2017 nos proponen hacer un proceso de titulación colectiva de tierras en alguna de las comunidades con las que ellos ya venían trabajando, específicamente en Lomas de Matunilla y Puerto Badel, que como se ve están en el Caribe, cerca del Caribe colombiano, y esa línea oscura que se ve allí es el Canal del Dique, que es una obra que tiene más de 300 años, que es una obra desde la colonia que comunica toda esa zona y es casi como lo que le da identidad a esas comunidades o le da una unidad a ellos. Lo que hacemos del proceso de titulación colectiva queda condensado en unos planes de no desarrollo, y nosotros participamos en la parte de hábitat de los planes de no desarrollo y participamos en la definición del territorio que se va a solicitar para la titulación de esas comunidades. Estas son las dos comunidades en las que trabajamos el año pasado, Puerto Badel y Lomas de Matunilla. ¿Ya? La cabecera urbana son esos punticos que se ven allí, y el territorio solicitado en este caso era más o menos 4.000 hectáreas, allí en Lomas de Matunilla unas 3.700 hectáreas, así, son territorios que ellos consideran que es su territorio ancestral, y bajo ciertas condiciones de la ley se puede solicitar ese territorio. Dentro de los procesos de titulación colectiva y del proceso de plan de no desarrollo, pues hacemos las cosas típicas de los planes de desarrollo, solo que ajustándolo a unas características propias étnicas de la comunidad, de su propia cultura, de su propio entender en la relación con ese territorio. Lo hacemos a través de participación, de priorización. ¿Ya? Aquí vemos algunas imágenes, hacemos este tipo de cosas, de análisis de diagnóstico. Desde abajo es un plano hecho por la propia comunidad sobre cómo ellos entienden en estas comunidades. Como veíamos en esta imagen anterior, hay muchas zonas húmedas, muchas ciénagas, muchas lagunas, entonces la mayoría de ellos lo entienden a través de la conexión de canales y cuerpos de agua. La mayoría son pescadores y es como su trabajo ancestral, y lo van entendiendo desde la conexión de canales, y así vamos entendiendo cuál es el territorio, y de ahí creamos ese conjunto, ese globo que vamos a solicitar para ellos. Hacemos así unos diagnósticos de las tipologías de vivienda, hacemos algunas propuestas en función a lo que hemos visto, a la problemática que tiene,
Obviamente intentamos que todo sea participado, que las propuestas sean construidas en unión con la comunidad, que partimos desde cómo entienden ellos ciertas dinámicas y de ahí construimos nuevas propuestas y posibles soluciones, que inclusive algunas ya las han intentado ellos y vemos por qué han fracasado, cómo las podemos potenciar y cómo podemos mejorar eso. Ya en 2019, pues hace un mes llegué, estuve 3 meses allí, hicimos el mismo plan para la comunidad de Rocha, que aquí se solicitaron 5.400 hectáreas, pues ahora falta ver si la Agencia de Tierras las otorga. La solicitud es un paso, ya la Agencia Nacional de Tierras en Colombia determina qué parte de eso es posible que sea adjudicado a las comunidades. Entonces, eso que les conté así como muy rápido, ¿qué es? Es básicamente una comunidad de afrodescendientes a la que el Estado le otorga una propiedad colectiva grande y le da el derecho al uso, a la protección del territorio que han habitado, también les da el derecho a crear su propio modelo de desarrollo, ¿ya? Que es lo de los planes de no desarrollo, y a crear unas normas propias que regulen su convivencia, que es otro documento que se llama Reglamento Interno, en el que no participamos, pero que podríamos, pero no nos da, digamos, el tiempo para participar en todo eso. Parte del equipo, hay otras partes que trabajan la parte social, la parte económica, la parte cultural y la parte política, y crean están más metidos en la parte del reglamento interno. Bueno, y también se reconoce como la autoridad territorial de ese territorio a el Consejo Comunitario, que son el 100% de los pobladores, y los representa el Consejo, la Junta del Consejo Comunitario. ¿Ya? Entonces son sus propios pobladores los que son la autoridad de ese territorio. ¿Ya? No sé si a ustedes les parece pues como normal eso, que de pronto el Estado llega y dice a unos campesinos que están por ahí, les dice: vea, todo este terreno es suyo, ustedes van a administrarlo, ustedes van a ser encargados de proteger el medio ambiente, ustedes van a hacer sus propias normas normativa interna, y ustedes hacen su propio proyecto de desarrollo. Pues a mí me parece muy bonito, pero me parece muy raro. ¿Ya? No sé si lo ponen aquí en Europa y ponen alguna comunidad que se pueda definir como étnica y que ellos reclamen por ciertas leyes, digan: no, nosotros reclamamos 5.000 hectáreas y allí nosotros vamos a decidir cuál va a ser la educación de nuestros hijos y cómo vamos a distribuir ese territorio. Entonces, ahí como está el niño ahí, dice: de verdad eso es tan bonito. Eso ocurre por la Ley 70 de 1993. La Ley 70 de 1993 dice: la presente ley tiene por objeto reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales y ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico colombiano, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes. Asimismo, tienen como propósito establecer mecanismos de protección de la identidad cultural, de los derechos de las comunidades negras como grupo étnico, de fomentar su desarrollo económico y social con el fin de garantizar que las comunidades tengan condiciones reales de igualdad y oportunidades frente al resto de la sociedad. Es como un reconocimiento para que unas comunidades empobrecidas puedan recuperar unos derechos que están por debajo del resto de la sociedad. Ya está escrito en la ley. Y esa ley tiene 8 capítulos. De esos 8 capítulos, solo el 3 está reglamentado. Y ese 3 es el que nos permite a nosotros trabajar en eso que les contaba al principio, de trabajar en los planes de no desarrollo. Y ahí está reglamentado quiénes son el Consejo Comunitario, cómo son la autoridad, está reglamentado los pasos para poder que se les otorgue ese terreno, que es los documentos que ya les conté, pero no está reglamentado. Esa ley de 1993, han pasado 26 años, no está reglamentados capítulos como el uso y la protección de los recursos naturales y del medio ambiente,
los recursos mineros que están dentro de ese territorio, los mecanismos para la protección y los derechos de la identidad cultural y la planeación, el fomento del desarrollo económico y social. No está reglamentado justamente los capítulos que les pueden dar el poder económico, la posibilidad de desarrollar todo eso que se puede plantear en los planes de no desarrollo. O sea, todo eso que nosotros hacemos, que queda escrito ahí, todos esos planes bonitos que pueden ser la continuidad de los proyectos de mejora de esa comunidad, pues no tienen de dónde sacar el dinero, porque el Estado no ha reglamentado a quién pertenece y cómo pueden utilizar los recursos del territorio, que el Estado también de una vez les dice: ustedes son encargados de cuidarlo y de protegerlo y de cuidar el medio ambiente que está ahí, ¿ya? De todo eso solamente hay, por otro tipo de leyes, está reglamentado los derechos a la etnoeducación, o sea, que ellos puedan decidir, aunque no es ellos directamente, sino que la etnoeducación es un conjunto para todas las comunidades negras, puedan decidir y tomar esa etnoeducación como parte de su propia cultura y sus hijos ser educados dentro de la educación, está reglamentado. Y otro que también está reglamentado de leyes internacionales, que es la consulta previa. Por eso está incluido, porque hay leyes internacionales a las que se puede acudir para que ellos tengan derecho a la consulta previa, que es que si hay una multinacional o un proyecto grande que pasa por cerca de ese territorio, ellos tienen el derecho a ser consultados, a negarse o a negociar cómo puede esos impactos beneficiarlos. Muchas veces lo solucionan con dinero, y entonces ellos invierten en su territorio. Por ejemplo, tuberías de gas o de petróleo que pasen por las tierras donde ocupan, ¿ya? O el uso del agua que está dentro de su territorio. Entonces, eso implica que en Colombia hay tres legislaciones. Hay legislación general, hay una legislación para las comunidades indígenas y hay una legislación para las comunidades negras, que decir negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras es lo mismo, son negros, ¿ya? Entonces, ¿por qué existe esa ley? Ahí viene un poco todo lo que nos contaba Emilio, todas esas situaciones históricas que han ocurrido en esos territorios que están por fuera. Colombia, creo que esto ya lo han visto de Colombia, estas estadísticas de los países más desiguales del mundo. Colombia está dentro de los más desiguales del mundo. Del 81% de las tierras productivas, o sea, de las tierras buenas, están concentradas en 1% de los propietarios. Es la nación de América Latina con más concentración de la tierra. Y históricamente han sido las comunidades afrocolombianas y las indígenas las que han sido más afectadas, especialmente en el Pacífico, en la Amazonía y en la zona del Caribe. Ahí vemos esto de los puntitos azules, es un mapa en las poblaciones donde no hay servicio de energía eléctrica, ¿ya? Y entonces se ve, esta es la Amazonía y Orinoquía, este es el Pacífico, son territorios de selva, y en el Caribe hay algunas zonas también que no tienen energía eléctrica en ningún momento del día. Y ese de allá es las zonas donde hay estadística de hambre, y también coincide, son estas territorios más afectados, pero eso viene de situaciones históricas desde la colonia. A los indígenas pues fueron desplazados del territorio que ocupaban. Los indígenas no necesariamente ocupaban lo alto de la montaña o las selvas, no, ocupaban unas tierras buenas, pero fueron desplazados. Y los negros esclavos escaparon. Los que escapaban a las tierras más difíciles, a las más duras, porque allí no los podían encontrar. Entonces no se iban a las tierras fáciles. Por ejemplo, esta es una de esas tierras que queda muy cerca a donde nosotros hemos estado trabajando, es muy cerca a San Basilio de Palenque, que está reconocido como uno de los primeros asentamientos de esclavos libres en América Latina, y eran zonas muy difíciles, impenetrables, llenas de lagunas, y por ahí no los encontraba nadie, por ahí no lo iba a buscar nadie. Entonces por ahí pudieron desarrollarse y adaptarse a esas condiciones. Este canal por donde va este señor es un canal que han abierto ellos mismos para salir a las ciénagas
a pescar. Pero ese abandono histórico sigue existiendo. En estos pueblos, esto es en Rocha, sigue existiendo ese abandono del Estado. Como decía Emilio, hay diferentes formas de acabar con las comunidades, y algunas de ellas es pues dejarlos en el abandono. Muchos de esos territorios coinciden justamente donde hay recursos mineros. También por eso no se regulan esos recursos en estos territorios. El abandono pues ha sido en servicios básicos. Vemos eso verde que está ahí. Ellos dicen, no, tenemos pozos sépticos. Cuando uno encuesta a la gente y les pregunta si tienen servicio sanitario o de alcantarillado, no, tenemos un pozo séptico. A eso lo llaman un pozo séptico. Es un agujero donde va todo. Algunas tienen baño, algunas ni siquiera tienen baño. Y ese de allá es un acueducto que se construyó hace un poco más de 20 años y nunca ha funcionado. Entonces, algunas de estos modelos de pensamiento vienen de pensamientos coloniales muy arraigados. ¿Ya? Los indios son salvajes y los negros no son seres humanos. Un juicio de debate de Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda en 1550 en Valladolid, que no afectó ese imaginario de Colombia, de América Latina, sino del mundo. No sé, actualmente no estoy seguro de que ese imaginario haya salido de la cabeza de la gente. No sé si hay algunas diferencias con el tipo de inmigrantes que intentan llegar a Europa o con el tipo de personas, quienes nos duele más cuando mueren. Y ese pensamiento sigue en Colombia muy arraigado y sirve para potenciarlo y le sirve al Estado pues, útil para descalificar a ciertas comunidades. Pero esa diferencia de los indios salvajes, eran humanos pero salvajes, y se les reconocieron ciertos derechos desde la época colonial como su territorio. Inclusive desde esa época algunas comunidades indígenas lo compraron con oro, y esos documentos son válidos actualmente. Se lo compraron a la corona española. Entonces, como ya venían con un proceso mucho más organizado histórico los indígenas, ellos ya en la Constitución del 91, en el cambio de la Constitución del 91, ellos tenían representación en la constituyente para cambiar la ley, y las organizaciones y comunidades negras del Pacífico que venían luchando por el reconocimiento de los derechos basados en la igualdad, pues, y en la protección de sus territorios, pidieron a los representantes indígenas que participaban en la Constitución que fueran reconocidas sus peticiones. ¿Ya? Por eso, al cambio de la Constitución, en el 91, las comunidades negras aprovecharon una ley que se venía ya trabajando en unas conversaciones internacionales en la OIT sobre pueblos indígenas y tribales para ser reconocidos, porque es importante que quedara sobre la ley, que quedara dentro de la ley algo que les permitiera reclamar sus derechos. Ellos originalmente pedían esos derechos basados en la igualdad. Aquí hay un cambio importante en la concepción. Ahora, fue algo raro y un cambio de paradigma para ellos pensar. Nos tenemos que reconocer como diferentes, como grupos étnicos, y ahora pedir ese reconocimiento desde la diferencia. No fue una cuestión fácil y no es una cosa que parece sutil, pero nos trae complicaciones hasta ahora cuando nosotros vamos allí a las comunidades y las personas les cuesta reconocerse porque es parte de la ley, que se autorreconozcan como negros o afrodescendientes. Entonces de ahí, de todo ese recorrido, de todas esas luchas, viene esa famosa Ley 70, que es la que nos permite trabajar a nosotros
en esas comunidades y que ellos tengan autonomía para decidir cuál es su modelo de desarrollo en el que nosotros podemos participar. Esas leyes que las lucharon, Colombia las muestra en muchos foros y muestra internacionalmente. Desde los 90 hubo como mucha emoción y presentar y entonces fue alabada internacionalmente como uno de los avances en estos temas como ejemplo mundial. Pero resulta que esas leyes no se corresponden, ese éxito que habla el gobierno no se corresponde con la realidad del territorio como lo vimos en las fotos. Si realmente esas leyes se estuvieran cumpliendo, esos pueblos no estarían de esa manera como están. Y no sé si les suena un poco eso cuando preguntan ¿qué pasa con los acuerdos de paz? Pues a ver, el gobierno colombiano tiene mucho de eso, de tener unas legislaciones, unos acuerdos muy avanzados, pero no cumplirlos. Dentro de ese proceso, pues encontramos muchas dificultades para nosotros cuando estamos ahí trabajando en estos proyectos, que la falta de la reglamentación de esos capítulos que pueden solucionar el tema de los recursos, pues no nos permite mantener una continuidad de lo que proponemos como soluciones, que se vea una posibilidad a corto plazo de continuar en el mejoramiento de las comunidades. También, lo decía Emilio, no solamente es el control administrativo, sino el control territorial que también normalmente se hace por medio de las Fuerzas Armadas. Ellos no lo tienen y entonces la Junta del Consejo Comunitario tienen un riesgo de fácilmente ser presionados por grupos armados y que firmen y otorguen permiso. O sea, como ellos tienen el derecho sobre su territorio, ellos pueden firmar y otorgarle el permiso de entrar a ciertos grupos armados disfrazados pues, de terratenientes o de empresas y saquear su territorio. ¿Ya? No tienen cómo defender. O los miembros de los consejos comunitarios también a veces están actuando como simplemente tramitadores con ONGs o con politiquería para poder tener recursos. Y bueno, otra dificultad que vemos es que los recursos que tenemos para los proyectos pues son limitados y como vemos se necesita, para entender estos procesos se necesita más continuidad. Yo estuve 3 meses, en otros momentos he estado Fran, Enzo, también 15 días, 3 semanas. Son tiempos muy cortos para poder entender esas situaciones y poder dar unas posibilidades mucho más acertadas. Pero si tenemos continuidad vamos entendiendo cómo funcionan las cosas y poder hacer mejor nuestro trabajo. También hay una falta de profesionales técnicos locales en Colombia que en algunos momentos nos han preguntado aquí ¿por qué vamos nosotros desde acá? Pues hay profesionales técnicos en Colombia diferentes a las ramas sociales, no hay profesionales interesados en participar en estos procesos en esos territorios, en las comunidades. Aquí está el Consejo Comunitario de Rocha con algunas personas de la Fundación FEN. Estas personas como defensoras del territorio, muchos de ellos, como decía Emilio, terminan siendo los amenazados o los líderes sociales que están matando en Colombia. Como conclusión, diría que estas poblaciones durante todo este proceso si quieren continuar viviendo y permanecer como colectivo, porque todos estos son derechos colectivos. El territorio no es individual, sino un territorio colectivo, y en esa lógica tienen que pensar, nosotros no hemos sido educados de esa manera, y primero tenemos que entender qué significa el que sea un territorio colectivo y cómo ellos entienden el vivir en colectivo para poder trabajar con ellos, ¿ya? No podemos llegar con ideas preconcebidas o intentar copiar modelos, sino
partir del entendimiento con ellos y proponer nuestros modelos. Son cosas complicadas que muchas veces no se logran. Los habitantes de estas comunidades conocen sus problemas y en la mayoría de los casos saben de dónde vienen y han intentado soluciones que nosotros podemos potenciar. Y está claro que hay una necesidad de financiamiento pues desde fuera, porque internamente están todos los obstáculos para que no tengan ese financiamiento. Y como una reflexión al final, si hay un problema, o el problema más grande que han tenido, pues viene de un pensamiento colonial, entonces lo primero que tenemos que desmontar es el pensamiento colonial inconsciente que podemos tener todos nosotros. Inclusive yo, que vengo de allá, pero he tenido una educación diferente a que he tenido. Cualquiera de las ciudades capitales de Colombia es igual, sea de Cali, Bogotá, Medellín, su pensamiento, su educación universitaria también ha metido ese pensamiento colonial. Entonces primero habrá que descolonizar ese pensamiento que tenemos para poder trabajar de una forma adecuada estos proyectos. Y ya. Gracias, José. Bueno, pues esta es la primera experiencia que mostramos y pues, que introduce un poco el cambio de paradigma entre un territorio planteado desde la propiedad, quizás más individual, a un territorio planteado desde una titulación por una comunidad y enfocada a la resolución de derechos más allá de los bienes de consumo, digamos. Lara Medín es compañera de Arquitecturas Sin Fronteras en Galicia y bueno, pues nos va a contar un poco más, un paso más avanzado del proceso, en el que ya vemos cómo se solucionan y qué retos hay en nuestras comunidades una vez que están en desarrollo, ya organizadas. Cuando quieran. Perfecto. Bueno, primero muchas gracias tanto a Arquitecturas Sin Fronteras de la Demarcación de Madrid por la invitación, a todas las personas por estar aquí esta tarde. La verdad es que escuchando tanto a Emilio como a José Luis, o sea, son cosas que se comparten tanto y que yo también estaba sintiendo que están muy reflejadas en la realidad de Guatemala. Sobre todo, toda la vivencia de Colombia es también un reflejo claro de lo que está pasando en Guatemala. Yo, bueno, soy de la Demarcación de Galicia, soy arquitecta y no soy especialista para nada en estos temas. También lo quería decir, porque se lo comentaba Enzo, yo no tengo experiencia en estos procesos de titularidad de la tierra, solo que el contexto en el que he trabajado en Guatemala, las comunidades con las que hemos trabajado sí que vienen de ese proceso. Entonces, yo lo que voy a contar es mi experiencia de llegar a trabajar a estas comunidades una vez que ya habían pasado todo este proceso de lucha por la tierra. Y lo hacemos también, o sea, yo empecé a trabajar en Guatemala en el 2008, hace 10 años, y empiezo pues recién salida de la carrera con nada de experiencia, la verdad, y llegamos a trabajar a estas comunidades y son ellas las que nos dan las pautas de cómo intervenir en estas comunidades, porque son ellas las que han llevado todo este liderazgo de lucha por la tierra. Entonces, toda mi experiencia, o sea, todo lo que voy a contar yo, es realmente la voz de lo que me han contado, o sea, la voz de todas estas historias de lucha. Entonces, también, claro, el discurso que traigo aquí es un discurso positivo, porque mi experiencia ha sido muy buena, o sea, ha sido un recorrido de personas que han conseguido tener una tierra, una titularidad, y que han conseguido no solo eso, sino conseguir que sus comunidades avanzasen, y ahí es donde entra Arquitecturas Sin Fronteras, o sea, apoyando pues, en la construcción de viviendas, de colegios, y que además han tenido una capacidad enorme de transformar también la realidad de las otras comunidades que estaban al lado. O sea, para mí son unos referentes en
en este tema de la lucha. Entonces yo el discurso que tengo también es un discurso desde esta visión positiva de que tenemos un poco de esperanza. Pues bueno, por poner un poco en contexto, ¿no? Bueno, Guatemala está situada en Centroamérica. Hay una referencia sobre la extensión, no es un país con una extensión muy grande a nivel de territorio, pero tiene unas características muy similares que comparte con lo que están contando sobre Colombia. Tiene 17 millones de habitantes, el 50% de la población es rural y el 40% es indígena. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la pobreza, pues como en todos lados, se concentra sobre todo en las zonas rurales y en la población indígena. Cuando nos vamos a datos de población indígena y rural, estamos hablando ya de un 79% de la pobreza está en la población indígena. Y como la misma historia que en Colombia, o sea, ¿cuál es el dato fundamental? Es el dato sobre la desigualdad, ¿no? El índice Gini, que lo sitúa en el 9º país más desigual del mundo. Y el 8% de los propietarios concentran el 80% de las tierras productivas. Muy parecidos se repite la misma historia, me parece, con el mismo patrón. Bueno, ahí en Guatemala hay grandes extensiones de territorio, las plantaciones fundamentales son la caña de azúcar, el café. En la región en la que trabajamos nosotros, es una región sobre todo de plantaciones de caña de azúcar, grandes extensiones, con plantaciones enormes. Entonces, bueno, lo mismo, ¿no? ¿De dónde viene todo esto? Pues sí, de esta época colonial, de todo, esto contamos, ¿no? Del estigma de ser indígena, de todo lo que se ha creado sobre eso, ¿no? Y ese racismo que hay, que profundo, que cuando llegas no lo ves, pero a medida que van pasando los años vas identificando y vas viendo cosas que efectivamente van pasando. Y bueno, esta es una cita de un líder con el que trabajamos, Damián Bail, y que cuando nos hablaba de la tierra, ¿no? Para ellos la relación con la tierra es más allá, en este caso porque ellos son indígenas, practican la cosmovisión maya y están muy vinculados con la naturaleza, ¿no? La relación con la tierra va más allá de un mero elemento productivo, sino que es, bueno, ya lo podéis leer ahí si lo estáis leyendo, sino que se identifican con la madre tierra. Entonces, estamos hablando de que les han despojado de una parte importante de su ser como persona. La historia de Guatemala tuvo su momento, su primavera, que fueron 10 años, ¿no? Del 1944 a 1954, hubo un gobierno democrático y se pusieron en marcha una serie de leyes de reforma agraria. Se consiguieron muchas cosas, se despojaron de tierra, se redistribuyó la tierra, pero esto duró muy poquito. O sea, esta ley se instaura en el 54 y 18 meses más tarde este gobierno es derrocado. Justo ahora acaba de sacar un libro, el último libro de Mario Vargas Llosa, habla justo de este periodo, en el momento en el que a través de una falsa información en los medios de comunicación y de criminalizar lo que estaba pasando, consiguen que este gobierno salga derrocado. ¿Y qué pasa con la zona en la que trabajamos nosotros? O sea, Guatemala, la población indígena está situada casi toda en la zona del altiplano, en la zona más de montaña y después en la zona alta del Petén también. Las zonas más bajas, esta zona que se ve aquí de la costa, ¿no? Que es en la zona en que trabajamos, son mayoritariamente grandes fincas de explotaciones de caña de azúcar, ¿no? Aquí hay una cordillera muy grande, una cordillera de volcanes, y toda esta zona más plana y que tiene también un clima muchísimo más cálido, temperaturas muy altas, es una zona, o sea, no es una zona original de población indígena, sino que, como le llaman ellos, de ladinos, de grandes fincas. Bueno, pues en medio de este entorno, ¿no? de grandes fincas y explotaciones, vemos que
que el paisaje va cambiando, ¿no? Y entonces hay unas grandes explotaciones, pero empezamos a ver una cuadrícula más pequeña y un poquito más, haciendo un poco más de zoom, aquí vemos una comunidad. Esta es la comunidad de Nueva Cajolá. Esta es una de las comunidades con la que hemos trabajado históricamente, Arquitecturas Sin Fronteras, desde hace muchísimos años, y efectivamente está en medio de grandes plantaciones de caña de azúcar. ¿Y cómo es que sea algo que pienso que es un milagro, ¿no? De que en medio de este entorno haya esta comunidad con estas parcelas, cada familia tiene una parcela de cultivo, que son las cuadrículas más grandes, y después hay un casco urbano, que es la parte central, donde cada familia tiene su vivienda y donde tienen las infraestructuras. Bueno, pues yo voy a contar la historia esta a través de esta comunidad, pero esta es una comunidad de muchas más que hay en el entorno donde trabajamos. Estamos trabajando con 18. Pero bueno, un poco porque es la que más conozco y porque, bueno, y por traer una para poder exponer. Bueno, muy rápido tampoco, porque no hay que profundizar, sino un poco para hacerse la idea de lo que significó todo este recorrido. O sea, esto son 100 años de lucha del pueblo de Cajolá, como había dicho, es de la zona del altiplano. Entonces, en 1880, el gobierno les despojó de unas tierras comunales que tenían, le quitó la mitad de las tierras comunales. Después de luchar ellos, oye, que nos habéis quitado las tierras comunales. Vale, pues en 1910 consiguió devolverle esas tierras. Lo que pasa que al devolverle las tierras había ya otras personas que las habían ocupado, a las que se le habían entregado, entonces pues ya nos podemos devolver vuestras tierras comunales, os vamos a dar otras tierras que se llaman Pampas del Horizonte, este terreno. Bueno, pues a los pocos años se las volvieron a quitar. Entonces, ¿qué pasa? Esto fue en 1910, llevó un montón de veces. Hicieron 3 intentos, en 1955, en el 67, y la que por fin tuvo más éxito fue en el 88, con su documento, ¿no?, legal de que somos propietarios de esta tierra, nuestras tierras comunales queremos recuperarlas. Bien, empiezan así una serie de medidas de acción. La primera es, pues vamos directamente a ocupar la finca. Vamos hasta allí, vamos a medir los límites de la finca y la ocupamos. Al poco tiempo de ocupar la finca, llegan y los desalojan de manera violenta. Entonces, ¿qué pasa? Continúan. Entonces dice, bueno, pues entonces, si no vamos a ocupar la finca, vamos a ocupar el parque presidencial y vamos a exigir al gobierno que queremos hablar con el presidente para hablar de esto. Hacen esta manifestación en el parque central y vuelve a haber otro desalojo violento. Y aquí justo me estaba acordando de la parte que estás hablando de la criminalización, es tal cual. O sea, primero vamos a hacer este estigma, ¿no?, de la población indígena, es población guerrillera, también muy asociado, y después de crear este estigma vamos a criminalizarlos para meterlos en la cárcel. Y esto es un poco lo que pasa. Bueno, y aquí traigo una noticia que salía en los medios de comunicación que ya me parece... ponía, los indígenas provocaron a los antimotines. Afortunadamente no hubo heridos, y si hubo fue porque los manifestantes se cayeron en su carrera, pues la policía no golpea a ninguno. Es más, los campesinos llevaron la cabeza hacia el bastón de los agentes. O sea, al llegar hasta el punto ridículo de esto. Entonces, ante estas situaciones, Damián Bail, otra vez, vuelvo a traerlo, ¿no?, nos decía, ¿no?, que los finqueros y los altos funcionarios del gobierno decían que había personas manipulándonos y dándonos dinero por detrás, pero a nosotros esto aún nos dio más fuerza. En los medios de comunicación decían, detrás de estos campesinos hay farsantes que no dan la cara, y si hablan mal, yo pensaba, entonces voy por buen camino. Al final, o sea, yo lo que he visto de estar con ellos, ¿no?, mano a mano trabajando, es que hay un desgaste psicológico muy fuerte para ellos. O sea, esto es el no creerte todo lo que dicen de ellos, que están diciendo de ti, el poder seguir luchando, y muchísimas veces tenemos conversaciones, ¿no?, de, bueno, es que ya no podemos más, es que ya esto no sé si nos está compensando, ¿no? Hay una parte muy grande de trabajo de esto final que dice, ¿no?, de ese refuerzo, de vamos por buen camino. Bueno, después de que los desalojasen, lo que hicieron es que se fueron los acogieron en la Universidad de San Carlos, porque, bueno, Guatemala tiene una universidad pública que la verdad es que tiene una ideología así de izquierdas, y
En ese momento los acogieron durante 6 meses, tuvieron bastante apoyo internacional y consiguieron negociaciones. Entonces, consiguieron juntarse con el presidente, este es Damián, el que estaba en las citas, de jovencito. Consiguieron reunirse y llegaron a una serie de acuerdos. Entonces, el 22 de diciembre de 1992, o sea, 6 meses más tarde, consiguieron que el gobierno, o sea, consiguieron una finca, que es esta que se ocupa. Y entonces, ¿por qué herramienta lo han conseguido? El gobierno lo que hace es comprar esa finca, se la compra al propietario y ellos pueden ya ocupar la finca. Pero ¿qué pasa? Esas familias tienen una deuda con el gobierno por esa compra, que en este caso eran de 32 millones de quetzales. Eso en ese momento. Lo bueno que han tenido ellos, que han tenido una capacidad de negociación muy fuerte, es que años después, con otros gobiernos, han conseguido rebajar esta deuda mucho, una cantidad muy grande y que fuese muy pequeño lo que tuviesen que finalmente pagar. Ahora son propietarios de la tierra y no tienen ninguna deuda. Pero bueno, esto lo que quería traer es que esto es una lucha del año 92, pero que esto continúa. Sigue habiendo procesos en Guatemala, sigue habiendo familias, esto justo es... Ellos, los compañeros que estábamos hablando, que acompañaron un proceso que acaban de conseguir justo ahora, hace un mes, unos terrenos también ahí en Champerico, en la zona de Champerico. Y también decía, ¿no? Cuando una comunidad logra tener una tierra suya al fin, no es solo el reconocer que sí tenía su derecho, sino que cumple su relación con ella. Ahí rompe y se abre la alegría inmensa de superar el miedo de la lucha y conseguir lo que era suyo históricamente. Y dice, porque realmente es el principio. La construcción de una comunidad no es una receta de cocina, no se encuentra en ningún libro. No se puede pasar a la siguiente página y encontrar el próximo paso. Las mismas vivencias de la comunidad te lo van diciendo. La coyuntura local es diferente en cada caso y va a estar cambiando. Entonces, puedes hacer planificaciones, pero al final manda la vida. Pero se ha logrado construir comunidades. Entonces, esta también es la reflexión de qué pasa en el momento en el que ya tenemos la tierra y empezamos a esa fase de ocupación. Entonces, ¿cuál es el proceso habitual? Bueno, lo que conocemos en la ciudad formal, ¿no? El proceso habitual es que primero se urbaniza, luego se parcela y luego se edifica. Aquí el proceso es, primero se parcela, luego se edifica y luego se urbaniza. ¿Qué quiere decir? O sea, primero van a llegar, se va a dividir la tierra, la van a parcelar, luego van a poder ir construyendo poco a poco los edificios y luego se urbanizan. ¿Qué implica esto? Pues que pues tenemos problemas de conexión porque las carreteras no están en buenas condiciones hasta que consiguen arreglarla, no tenemos unas infraestructuras adecuadas de agua, de saneamiento, unas escuelas, unos centros de salud. Bueno, estas son algunas fotos de la comunidad, fotos aéreas. La más antigua que encontré es del 2004, pero ya se ve que desde el 2004 al 2019 cómo esto evoluciona, ¿no? Cómo la comunidad sigue creciendo y esto va a seguir aumentando. Las parcelas están mucho más cultivadas porque, además, claro, estos eran terrenos que eran plantaciones de algodón que estaban muy machacadas y han llevado años ir poco a poco recuperándolas. Y este ejemplo de parcelación, hay muchos ejemplos diferentes. Este es un sistema así, más estructura más compacta, y después tenemos otros diferentes. Esta es otra comunidad del Triunfo, con otra distribución, y esta es otra que se fue haciendo por fases. Es importante cuando la comunidad llega este proceso de parcelación, o sea, este momento justo de decidir cómo se van a hacer las parcelas, ese casco urbano va a marcar muchas veces luego el funcionamiento de la comunidad, porque por ejemplo esta que es una comunidad, aquí tenemos dos comunidades, esta es una, ¿no?, con un casco más compacto, y esta es otra que se prolonga todo esto, en la que la parcela de cultivo es la parcela donde tiene la vivienda. Entonces, esta comunidad no tiene un espacio comunitario, ni tiene un centro urbano. Lo cual, nosotros hemos trabajado tanto con esta, y se nota muchísimo, porque no hay ni un sitio donde reunirse. Ni hay sentimiento de comunidad, porque el que está aquí, con el que está allá, casi ni se ve. Para él tienen que recorrer una distancia muy larga. Entonces, este momento de la parcelación es clave ahora en la comunidad. ¿Y qué es lo que se da? Que es otra situación característica, ¿no? Primero se habita y luego se edifica.
en contraposición de lo que es la ciudad formal. Primero se edifica y luego se habita. Y bueno, lo que sabemos ya, ¿no? Los problemas para la salud que puede traer todas estas situaciones, ¿no? De construcciones que no cumplen. Pero no solo de la vivienda, ¿no? Hablamos de todo el entorno, hablamos de la letrina, del saneamiento, de la cocina, del drenaje, de todo esto que está alrededor. Y claro, la cuestión es cómo se construye comunidad en este contexto, ¿no? Cómo Arquitectura Sin Fronteras entra a trabajar en estas comunidades y de qué manera se puede hacer. Y cuál debería ser también un poco, la reflexión es cuál debería ser nuestro papel como ONGs en este tipo de contexto. Pues, bueno, este es Damián, que está en la primera fila, las que venían en las citas, Juventina y Cruz. Ellos son los que forman Asia Prodi. Asia Prodi es una asociación que nace de estas comunidades. Entonces, claro, estos procesos de lucha por la tierra tienen el gran potencial, es que una comunidad que fueron poco a poco familias organizándose, nacen de forma natural unos liderazgos fuertísimos, son gente que tiene un carácter y un liderazgo natural, que en el momento en que se dan estos procesos sale. Entonces, estas personas que son las que formaron Asia Prodi, para nosotros son la vía de entrada y son nuestra guía en las comunidades. Y ellos nos empezaban a hablar de cómo había que trabajar en las comunidades sobre una filosofía, una visión que más tarde nos dimos cuenta que era eso, y que es la producción social de vivienda y hábitat. Este es un concepto que sale más o menos en los años 70 en México, que habla sobre cómo construir comunidades y cómo se tiene que intervenir. Entonces, dice, cuando se habla de producción social nos estamos refiriendo a los procesos de organización colectivo que buscan mejorar el hábitat. La producción social del hábitat se relaciona directamente con la organización de personas y su actuar colectivo. Se trata de la acción por y para la gente, donde prima la comunidad y no la individualidad en la construcción del hábitat. Y esto es clave y sobre todo para nosotros, bueno, como ONG en este caso, que trabaja en temas de hábitat, ¿no? Yo creo que esto está metido en toda la organización, o sea que nosotros trabajamos con una comunidad y no con la individualidad de cada cosa. Entonces, ¿cómo llevamos esto? Que me parece lo más complejo en el caso concreto que teníamos, que es un proyecto de viviendas, que es un proyecto que intrínsecamente es muy individual, o sea, es mi vivienda, aunque esté formando parte de una comunidad, es algo que la gente lo siente muy suyo. Entonces, nosotros cuando empezamos a trabajar estas comunidades, empezamos a trabajar con un proyecto de viviendas, luego se amplió a más proyectos, pero este fue el proyecto inicial. Entonces, ¿cómo se hace esto? O sea, ¿cómo se construye comunidad con un proyecto tan individual? Y de hecho, cuando hablábamos con Asia Prodi, al principio de todo eso nos decían, es que los proyectos de vivienda pueden unir mucho a una comunidad o dividirla completamente. Entonces, un momento clave, que fue lo que nos dijeron ellos, es el momento importante que tenéis que tener en cuenta, es la priorización. O sea, cómo se define con qué familias se van a trabajar. Y esto es lo que ha marcado, yo creo que un poco el éxito de la intervención, de romper con esta idea. Porque, claro, desde nuestra visión tan ordenada, ¿no?, y estructurada, pues vamos a hacer una recogida de datos, un cuestionario, en función de ese cuestionario vamos a hacer y vamos a ver que, bueno, se hizo una encuesta súper elaborada, pero nada, realmente después, a la hora de la verdad, la encuesta es muy difícil que la gente lo rellene, y después el problema es que hay otros elementos que nosotros no teníamos en cuenta, y un elemento importante era la participación de la comunidad. Entonces, ¿cómo se hizo el proceso de selección? Ese estudio se hizo para tener un estudio global, pero realmente quien hizo el proceso de selección fueron en las comunidades en base a unos criterios muy, muy sencillos que ellos mismos iban seleccionando, de tal manera que los líderes comunitarios forman parte del proceso porque se sienten, o sea, yo he identificado a las familias que están en peores condiciones, entonces yo soy responsable de que esas familias estén bien identificadas, esas familias también, al ser avaladas por las autoridades y por la asamblea, también tienen una corresponsabilidad en ese proceso mutuo. Y entonces el proceso es así, o sea, lo escogen las autoridades, después se hace
les valida en la asamblea, después de la asamblea se pasa una serie de visitas y se van, y con estos filtros se van asumiendo este proceso. Bueno, después aparte hay otros componentes, pero bueno, que ya son, ¿no?, el participar en el proceso del diseño, el participar en el proceso de construcción, etc. Estos son algunos ejemplos de las viviendas no construidas. Y luego, nada, simplemente para agregar ya, porque ya este es el final, esta intervención no solo tiene la pata de la construcción, ¿no?, sino tiene toda una serie de patas que le quieren dar más sostenibilidad y seguir apoyando esta idea de seguir construyendo comunidad, desde la formación en vivienda saludable hasta el fortalecimiento en el derecho al hábitat y la producción social, una serie de talleres para que las comunidades sigan exigiendo. Bueno, es que hay unos fondos que tiene el Gobierno de Guatemala para construcción de vivienda, entonces dar apoyo para esta solicitud de estos fondos. Luego, formar a constructores locales para contar con la población local para la construcción, y luego una cooperativa de materiales de construcción local que se ha impulsado con el proyecto para construir, que también es en este caso. Y luego el seguimiento y la gestión continua del proyecto. Entonces, ya para concluir, o sea, el logro concreto de este proyecto de vivienda, que es la intervención en la que estamos nosotros, o sea, el logro desde el punto de vista de los enfoques de derechos es haber convertido una necesidad o un derecho individual de una familia en un proceso y una demanda comunitaria colectiva. Y esto está relacionado intrínsecamente con esa historia de lucha por la tierra de estas comunidades, en el que han luchado siempre por este bien colectivo y han seguido construyendo comunidades. Y a mí lo que quizás me sorprende más ahora con el paso del tiempo, ¿no?, porque estos llevan esta zona desde el año 92, pero es que desde cuando llegaron, porque o sea, era una zona, como os dije, que no era una zona indígena, sino una zona ladina, sufrieron muchos casos de racismo. Hablaban desde ir en el bus y que subías al bus y que la persona que estaba al lado se apartaba o se levantaba por no estar a tu lado. Y cómo esta relación ha cambiado a lo largo de todos estos años, porque ellos, al estar tan bien organizados, esta comunidad de Nueva Cajolá, que estamos hablando que en 25 años, ahora tiene un instituto, una escuela, un puesto de salud, casi toda la comunidad tiene unas viviendas en buenas condiciones, está muy bien organizada y a cualquier cosa que pasa son capaces de gestionarlo. Han dado una evolución tan grande en 25 años a comparación de otras aldeas que llevan ahí asentadas desde hace muchos años, que estén en unas condiciones mucho peor. Entonces, estas comunidades que han sido un ejemplo para las otras, ahora no solo trabajan para su comunidad, sino que hacia Prodi el proyecto no solo incorpora a las comunidades que vienen de este proceso de lucha por la tierra, sino que incorpora a otras comunidades, a estas otras comunidades que llevan asentadas mucho tiempo. Y cómo son un referente para estas otras personas. O sea, al final han ido poco a poco transformando ese imaginario sobre la población indígena, sobre ese racismo que está metido de alguna forma, y lo han ido transformando no solo para eso, sino para ser un referente en este territorio de Champerí. Y eso sería todo. Bueno, pues ahora yo soy Fran, también de Arquitecturas y Fronteras, aquí en Madrid. Y bueno, se nos planteaba al grupo de trabajo de cooperación local, y en concreto al grupo de trabajo de Cañada Real, si podíamos participar en esta charla de defensa y derecho de la tierra, y sí, enfocando el proyecto de Cañada también desde una
defensa y un conflicto sobre el territorio. Bueno, obviamente hay un conflicto sobre el territorio en Madrid, como se mostró en la película de La ciudad es nuestra, en 1975, que es una película que, si no habéis visto, la recomiendo, de Tino Calabuch, y que es previa a todo el proceso de remodelación de barrios que se vivió en Madrid desde 1978 hasta principios de los 90, en el que, bueno, se ve como habitantes de los asentamientos precarios e informales que había en el sur y este de Madrid estaban reclamando, por el hecho de llevar mucho tiempo viviendo en estos poblados, una vivienda digna en su territorio. Entonces, bueno, el objetivo que nos marcábamos en esta charla era bueno, ver cómo este enfoque de la defensa del territorio podía servirnos para dar soluciones a las situaciones que se dan en barrios precarios, como puede ser el de Cañado, como pueden ser otros barrios formales que están sufriendo también esa lucha por el territorio aquí en Madrid, a raíz de procesos de gentrificación que también sufren deterioros de sus barrios, como un primer paso hacia una especulación con ese territorio y expulsión de esta población y otras situaciones. Entonces, por eso hacíamos la definición de barrio precario, no centrándonos en el caso de Cañada Real como asentamiento informal, que es una de las precariedades que tiene, sino los barrios precarios son aquellos que las condiciones de su vivienda no cumplen con todas las características necesarias, las infraestructuras son deficientes, no tienen mantenimiento o faltan algunos servicios básicos y, sobre todo, en el caso que nos ocupa, el estatus inseguro de la tenencia de la vivienda, que en el caso de La Cañada es muy claro, pero con los procesos que se están viviendo de venta de viviendas a fondos buitre y expulsión de los inquilinos de estas viviendas de fondos buitre, también tiene mucha relación. Hay mucha gente que está viviendo en la ciudad formal que también tiene inseguridad en la tenencia de su vivienda. Entonces, ver cómo esta defensa del territorio puede ser una herramienta para luchar contra estos procesos, pues supuso el reto de esta presentación, y ver cómo en un proceso de bloqueo en el que estamos ahora, en la solución de Cañada, esto nos podía ayudar. Entonces, planteamos hacer esta presentación. Para quien no lo conozca, La Cañada Real es un asentamiento que está al este de Madrid y que recorre 14 kilómetros desde Coslada hasta casi Getafe, en un ancho de 70 metros. Entonces, ahí han llegado a habitar pues unos 8.000 habitantes, se dijo en algún momento que hasta 14.000, y que se han ido asentando ahí provenientes de, bueno, vecinos de otros municipios de Madrid que se empezaron a buscar solución habitacional ahí, y también provenientes de otros asentamientos que fueron desalojados y que no accedieron a realojo. Un poco la evolución histórica es esta. Las Cañadas Reales eran dominios públicos que se les había dejado este estatus por parte del Estado para que no fuesen terrenos que se pudiesen vender o ceder por parte de la administración, por ejemplo, y sirviesen como vías para el ganado. Ante la falta de uso de esta vía, pues el Estado, a partir de entre el 58 y el 68, hace una serie de desafecciones que
aprovechan los primeros habitantes para ocupar esos territorios. Estos habitantes los ocupan sin ninguna oposición, más allá de algunas multas de los ayuntamientos, que son quienes tenían la responsabilidad de que se cumpliese, digamos, la normativa urbanística y hacer efectiva la disciplina urbanística, hasta que los crecimientos del sureste de Madrid, los crecimientos del sureste de Madrid y los crecimientos de Rivas empiezan a acercarse a la cañada. Entonces se empiezan a dar cuenta que, bueno, pues que hay un asentamiento informal, que siempre es útil esa informalidad a la hora de, como se ha dicho antes, criminalizar, plantear que esta gente no tiene derecho a estar allí, y se plantea pues que hay que desmantelarlo. ¿Cómo lo hacen en 2007? La primera actuación que hacen, pues de buenas a primeras llega la policía con órdenes de derribo para 20 viviendas de las que había allí en el sector 5, y se plantean derribarlas sin más. A partir de ahí surge una batalla campal y se plantean que a lo mejor hay que buscar otra forma. Entonces, en 2011 se hace una ley Cañada en la que se plantea que hay que buscar una solución y se desafecta la zona verde, que era lo que faltaba por desafectar. Entonces, toda esta cañada, que pertenecía al dominio público y no podía ser enajenada, pasa a ser suelo patrimonial de la Comunidad de Madrid, y la Comunidad de Madrid ahora sí que puede venderlo, cederlo o hacer con ese territorio lo que sea. Entonces, aquí es donde se plantea el conflicto del territorio. La propiedad de la Comunidad de Madrid no es una propiedad común, es una propiedad de una administración pública concreta, que dependiendo de sus intereses políticos puede hacer lo que quiera con ella. Entonces, ¿cuál sería el cambio de paradigma? Plantear que pudiese volver, o sea, este pensamiento que estamos planteando, que pudiese volver a ser un dominio público, pero no de uso vía pecuaria, sino de uso residencial, en el que los habitantes de este territorio tuviesen la capacidad de buscar la vida. Bueno, un poco las características de la Cañada Real son las que aquí pone. Pues tiene una serie de déficits urbanos y de problemas asociados al carácter informal del barrio. Pues, las calles están mal asfaltadas, no hay infraestructuras, básicamente porque al ser informales, pues los ayuntamientos no se hacen cargo del mantenimiento ni de la instalación de estos servicios, y bueno, pues todo lo que se ha hablado de la estigmatización de la población, criminalización, porque viven en condiciones informales. Entonces, ante estas situaciones, en Madrid ha habido varias estrategias de solución de los asentamientos que se fueron produciendo pues con el desarrollismo en la época franquista, y que vinieron mucha gente de Andalucía, sobre todo Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, pero de otros sitios, y se asentaron como pudieron. Venían a trabajar, pero no había vivienda disponible, y se asentaron donde pudieron. A partir de ahí, pues hubo una primera estrategia del gobierno franquista, que fue la construcción de distintas soluciones: poblados mínimos, poblados de absorción, poblados dirigidos, cuya misión era construir vivienda barata, rápidamente, y que diera solución habitacional. Estos poblados conseguían durante algún tiempo, muchas veces muy poco tiempo, porque los materiales a veces eran especialmente malos, y duraban estos barrios a veces hasta 10 años, otras veces estaban situadas en terrenos
pues que no cumplían las condiciones para soportar las cargas. Pero una de las cuestiones que hizo que fuesen mayoritariamente un fracaso es que no solo se enfocaban en la vivienda, no los consideraban barrios ni estaban integrados en la trama urbana de la ciudad. O sea, eran básicamente islas aparte de la ciudad. A partir de ahí y de la lucha que se empieza a ver en esta película que hablaba antes, y con la llegada de la transición, se empieza lo que es el programa de remodelación de barrios, que realmente fue bastante exitoso. En solo 12 años, más o menos, se consiguió vivienda para 150.000 personas, la consiguieron ellos, y a través de procesos en los que tomaron liderazgo las comunidades de vecinos. Por ejemplo, en el caso de Orcasitas, hubo 2 planes parciales, desarrollado uno por los propietarios del terreno, que se echó atrás por la gente que vivía en esta zona, otro desarrollado por la administración, que también se echó atrás, y el plan parcial que hoy conforma, que hizo lo que hoy conforma la meseta de Orcasitas, fue el tercero, que fue desarrollado por los técnicos de los vecinos. Otro ejemplo fue el caso de Palomeras Bajas, donde se creó un consorcio en el que había un 50% de representación vecinal y otro 50% de representación política, que fue quien tomó las decisiones de cómo se iba a crear el barrio de Palomeras Bajas. Entonces, estos ejemplos de empoderamiento y de desarrollo y de mejora de las condiciones de vida por parte de los propios vecinos ya se han dado en Madrid. Sin embargo, a partir de la finalización de este programa de remodelación de barrios, que más o menos lo último que terminó fue, creo que en el 92, pero bueno, más o menos en el 88 se terminó el programa. La política con respecto a los asentamientos informales y barrios precarios se ha basado básicamente en el desmantelamiento y los realojos. Los realojos vienen según en barrios de tipología especial al principio, como cuando se creó el consorcio de población marginal en Madrid, que se desmantelaba un barrio, como por ejemplo fue el caso del poblado de Pozo del Huevo, y se realojaba en un edificio con todos los problemas de estigmatización que hubo y luchas. Por ejemplo, aquí en Hortaleza hubo muchas protestas vecinales porque iban a llegar a gente marginal a su barrio, y en otros casos realojos dispersos que rompían redes de estas poblaciones. Entonces, bueno, parece que ha habido una forma relacionada con esto que estábamos hablando de apropiación del territorio por aquellas personas que viven en él, que ha sido bastante exitosa y que ya ha existido, y un momento en el que se está ahora que parece que no ha dado soluciones. Entonces, volvemos a la Cañada Real. En la Cañada Real ahora mismo se está dando una solución, o trabajando en una solución, en las que la administración sigue un poco por esta línea. Parece que no, o digamos en el organigrama que se ha creado parece que hay participación, pero ahora veremos cómo no es así. Por un lado,
se divide, lo primero que hacen es dividir la cañada en dos partes. Sector 6, que es la mitad de la cañada, se decide unilateralmente por la administración que se va a desmantelar y que su solución va a ser la de realojo en dispersión, como se está dando ahora. Y para los sectores del 2 al 5 se plantean unas ponencias técnicas para decidir cuáles de las zonas del resto de los sectores puede tener algún otro tipo de solución, como permanencia o regularización del barrio tal y como está, con ciertas mejoras urbanas, o remodelación. En este sentido, bueno, se empieza a avanzar, se crea un órgano de participación, que es la Asamblea de la Cañada, con unas mesas participativas, y luego las ponencias técnicas, en las que las asociaciones vecinales están representadas a través de representantes técnicos que puedan debatir y trabajar con los técnicos de las administraciones en posibles soluciones, en identificar qué problemas para el uso residencial hay en algunas zonas y qué soluciones se pueden dar. La realidad es que donde se van a tomar las decisiones sobre qué pasa en el barrio es en estas ponencias urbanísticas, jurídica y económica, en las que como representantes vecinales, porque durante este proceso nos pidieron que les representásemos en estas ponencias técnicas, estamos trabajando y llevando las propuestas de las asociaciones vecinales a estas. Sin embargo, las decisiones que aquí se toman no pasan en ningún momento por la asamblea, por el órgano participativo. Se ha creado este órgano participativo y una parte técnica en la que se trabaja y va directamente al comité de seguimiento y el comité ejecutivo. Para más INRI, las propuestas que se hacen desde los técnicos de los vecinos y de las vecinas, pues ha llegado un momento en que no se han elevado al comité de seguimiento, sino que solo se elevan la propuesta de las administraciones. O sea que básicamente ni siquiera se ha valorado por el comité de seguimiento estas propuestas, sino que solo se han valorado las de las administraciones. Entonces, bueno, esto genera, desde nuestro punto de vista, pues varios problemas. En la solución que están planteando no se está garantizando, por ejemplo, la tenencia a todas las familias que viven en Cañada. Se plantea que hay zonas del territorio que son aptas para el uso residencial y zonas que no son aptas para el uso residencial, y para las familias que viven en esas zonas no se plantea si van a tener solución en otras zonas de la Cañada, o si van a tener que optar al realojo, y si ese realojo van a cumplir los criterios. O sea, se quedan en una inseguridad total. Y bueno, pues además hay cierta incertidumbre porque los vecinos no están bien informados de qué condiciones hay que cumplir para tener una solución, y qué cuestiones técnicas son las que impiden que su vivienda, que para ellos es una vivienda que está bien construida, o si no está bien construida, llevan 20 años viviendo allí y consideran que tienen derecho sobre el territorio, pues no puedan permanecer. Entonces, también a raíz de esta charla nos planteamos, ¿hay alguna forma dentro alguna forma de cambiar este enfoque sobre esta división y casi decisión individual sobre qué familia puede permanecer o no en función del territorio donde esté y las condiciones personales de la familia? Pues nos planteábamos que podría existir, volviendo otra vez
a lo que es el territorio de Cañada, pues un enfoque colectivo del territorio, de una posibilidad de titulación colectiva del territorio que pudiese hacer que, como se ha hecho anteriormente en procesos de remodelación de barrio, que los vecinos fuesen quienes tomasen el control de las decisiones sobre cómo se va a construir en su barrio y que garantizase la tenencia a todas las personas que están en él viviendo. Entonces, si hay zonas en las que no puede existir uso residencial porque tiene unas infraestructuras que no lo permiten, esa titulación colectiva y todos aquellos que pertenecen a ella sepan, independientemente de dónde y cómo y de qué manera técnica, sepan que tienen garantizada la tenencia dentro de ese territorio. Entonces, bueno, así investigando, pues vemos que hay varios actores de suficiente referencia que apuestan por este tipo de enfoques como solución a barrios precarios o a aquellos habitantes de menores ingresos para el acceso a la vivienda. Por ejemplo, el relator especial de Naciones Unidas dice que recomienda a los estados, para garantizar el acceso a la vivienda digna de todos sus habitantes, con independencia de su nivel de ingreso, un cambio de paradigma de la financiación de la vivienda hacia un enfoque basado en derechos humanos, recomendando que los estados promuevan diversas formas de tenencia, incluyendo el alquiler público, privado y la tenencia colectiva. Y Yves Cabans, que es organizador del Grupo Consultivo de Naciones Unidas en Desalojos Forzosos, reconoce a las formas colectivas de tenencia como vehículo más seguro para asegurar la tenencia frente a desalojos forzosos, desalojos por cambio climático, desalojos por mercado inmobiliario y desalojos por acaparamientos de tierra, que en el caso de Colombia, por ejemplo, es bastante atinado. Entonces, nos planteábamos, ¿existen formas de tenencia colectiva del territorio que pudiesen aplicarse en el caso de Cañada? Y bueno, pues vemos que hay diferentes, bueno, principalmente dos enfoques diferentes. Uno, el enfoque cooperativista, en el que, bueno, se opta por una propiedad colectiva del territorio y de los medios de producción, en el que todos estos cooperativistas, por ser miembros de la cooperativa, pueden acceder a la construcción de una vivienda en condiciones normalmente de unos créditos asequibles, que en el caso uruguayo les facilita la Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas de Ayuda Mutua, y que, por ejemplo, en España se está investigando también en ese sentido en las cooperativas de derecho de uso como es Entre Patios, que no sé si conocéis, pero funciona parecido. O sea, no son cooperativas de vivienda como han sido normalmente en España, en los que unos cooperativistas se unen para la construcción de vivienda y una vez que las viviendas están construidas se disuelve la cooperativa y las viviendas ya son individuales, sino que son cooperativas en las que no solo se juntan para construir la vivienda, sino que la vida en esas viviendas sigue siendo cooperativa. Y a la hora de salir de esa cooperativa no lo puedes vender, sino que se le devuelve a la cooperativa esa vivienda y bueno, pues esa vivienda puede ser utilizada por otro cooperativista, pero en función de las condiciones que ponga la cooperativa. Y por otro lado, están otros sistemas sin titularidad jurídica que también son bastante interesantes, que podrían ser también interesantes en Cañada Real, que son los fideicomisos, las comunidades fiduciarias de la tierra o Community Land Trust, que su enfoque es diferente. Básicamente, es lo que hablaba un poco de
devolver al dominio público, por ejemplo, el terreno de la comunidad, el terreno de estas comunidades fiduciarias de la tierra, es un bien común, podría ser un dominio público, por ejemplo, y las personas pueden poseer, digamos, lo que es la construcción, pero siempre, o sea, sin tener ningún derecho sobre la tierra. Entonces, esto también se establece para proteger contra, pues, inversiones que quieran comprar, acaparar gran parte de la tierra para hacer inversiones determinadas, y bueno, pues también parece bastante interesante. Y como acceso a esta tenencia colectiva, también nos ha parecido bastante interesante el caso de Brasil, que establece la usucapión urbana colectiva en la ley brasileña, que podría permitir, además de las opciones que podría haber de donación de la tierra o venta al colectivo por parte de la comunidad, se establece en esta ley que comunidades que llevan bastante tiempo utilizando el terreno, en concreto está pensada especialmente para favelas y el desarrollo de favelas, puedan acceder a la propiedad del territorio de la comunidad por usucapión, que es una figura que establece, bueno, que aquí también existe, pero una usucapión individual que permite acceder a la propiedad de un terreno o una propiedad por el uso de ella, cuando el propietario, digamos, que tuviese el título no ha ejercido ninguna acción judicial para recuperarla. Entonces, bueno, estas son algunas de las experiencias que se plantean como posibles estrategias para establecer el territorio de Cañada como un territorio de defensa por parte de la comunidad, que les permita, bueno, tener el liderazgo de qué es lo que pasa con su comunidad. Entonces, bueno, hasta aquí es un poco lo que las ideas y reflexiones que hemos ido planteando, y aquí quizás para iniciar un poco el debate en general con todos, pues planteaba algunas potencialidades que pueden tener estas formas colectivas de tenencia, como puede ser también el caso de las titulaciones colectivas de Colombia o en Guatemala, también por la experiencia y también por experiencias que tú conozcas, y qué dificultades se encuentran a la hora de, por ejemplo, pensando, nos parece una dificultad bastante importante la capacidad de gobernanza de las comunidades a la hora de tener una tenencia colectiva y ver cómo eso se traduce en una comunidad que defiende su territorio pero que se gestiona bien, cómo se forma, cómo se crea esa capacidad de gobernanza, o no sé. Bueno, cuando lo comentabas, yo me acordaba también, porque cuando nos contaba que había varias comunidades que han pasado por este proceso. Muchas de ellas el primer paso es que la tierra pasa a ser propiedad colectiva. O sea, se organiza, se hace una asociación y esa asociación es la propietaria de esa tierra. Pero lo que sé, por lo que nos han contado, la tendencia es que después se pasa a una propiedad individual. O sea, que realmente esa propiedad colectiva no acaba de funcionar bien y que lo que acaban haciendo es, pues cada uno tiene su lote, cada uno tiene la vivienda, cada uno tiene su parcela y luego pasan a ser propiedades individuales. O sea que esto, no sé si es una... Bueno, al final es lo que han visto que es la forma que funciona mejor. Siguen manteniendo la asociación y siguen manteniendo espacios de uso colectivo, o sea, todos los espacios comunales son colectivos,
pero la tierra que cultivan y la tierra de la vivienda es individual. Dificultades, pues en Colombia hay algunas dificultades como la gobernanza definitivamente es una dificultad porque es pasar de tener un trabajo campesino que ya era colectivo pero que de repente tienen que ser los encargados de administrar eso pues, y además no solo de administrarlo sino de usar unas herramientas jurídicas que les permitan tener recursos, que les permitan saber o relacionarse con otros territorios, pues es complicado y ahí necesita el apoyo del Estado para que ellos puedan llegar a ese nivel de administración de su tierra. Hay otras dificultades que en el Pacífico estaba muy definido. Esas comunidades en la zona del Pacífico, ellos, como era selva, están muy aislados, ya tenían su comportamiento colectivo, ya tenían como unos terrenos baldíos donde sabían que todo era de ellos y ellos desarrollaban sus actividades económicas en todo ese territorio que ya lo tenían como propio. Pero al pasar a otras zonas de Colombia, como el Caribe, ya la definición de eso ya son comunidades que, a pesar de ser rurales y a pesar de ser afrodescendientes, que ocupan un territorio, tienen una cercanía con otro tipo de cultura que inclusive el propio autodefinirse, la propia decir quiénes son, ya es complicado, porque no los define un comportamiento cultural, sino que como venían las leyes de hoy de definir cuáles son esas personas por un comportamiento cultural que los diferencia, no, resulta que necesariamente dentro de la ley quedó que es por una condición étnica. Y entonces ahí ya entran unos que viven en un territorio y resulta que unos no cumplen esa condición étnica pero han vivido ahí en ese territorio siempre, entonces estos pertenecen o no pertenecen. Hay una dificultad ahí. ¿Cómo dices quiénes son los que tienen derecho y quiénes no? Entonces en algunas partes de Colombia eso es un problema, poder definir dónde es la comunidad, cómo se autodefine. Claro, aquí sería todavía más complicado porque la comunidad es muy variada y o sea, hay población migrante, hay población española gitana, hay población española no gitana, hay población de varios sitios, bueno, hay de varios sitios de Europa, de colombianos también, los he conocido, o sea que es un problema grande, pues eso, crear esa comunidad, comunidad cohesionada. Y también tenía... Yo es que quería comentar una cosa con relación a esto, como tres ideas así también, porque imagino que también estaréis ya en Colombia mamás, estarán aquí escuchándonos a nosotros. Yo creo que hay cuestiones que son importantes verlas no solamente desde el mundo de las ideas, porque al final ocurre lo que siempre. Las ideas están muy lejanas de la realidad, y la realidad te impone una serie de dinámicas. Esto sabe mucho pues, aquellos que están en la academia y que están desde un lugar lejano de la realidad, reflexionando todo lo que ocurre a terceros, ¿no? Entonces, vamos a intentar evitar eso. Y no solamente en el caso de Colombia, en el caso de América Latina, y vuelvo otra vez a decir África y demás, hay lugares en disputa, que creo que es una palabra que es importante tener en cuenta. Cuando el territorio se convierte en un lugar de disputa, eso es la primera elemento. Entonces, habitualmente caemos en la tentación de ver como un paso primero el tema de la titulación jurídica de un territorio, cuando realmente es un paso, yo creo, de finalización en esa situación de disputa. Cuando esa situación de disputa llega a algún lado, al final suele ocurrir, sobre todo en este mundo en el que vivimos, dentro de este compartimento del Estado-Nación, vemos que hay al final una solución, la que sea, o una medida jurídica que acompaña a esa disputa. Y donde el Estado-Nación habitualmente no suele doblar el brazo fácilmente. Viene acompañado habitualmente de marchas, pronunciamientos, muertes. Es
etcétera. Necesito una lucha por el territorio al final. Sería un elemento que quiero dejar ahí. Luego voy a lanzar la goma esta de tiempo, que habitualmente suele ser muy controvertida, sobre todo en lugares como Europa, también por los procesos que nos hemos ido dotando en términos identitarios o de socialización, que es que la propiedad privada no debería ser un derecho fundamental. Hay un debate brutal sobre esto dentro de la teoría, digamos, de la filosofía del derecho y demás. En la mayor parte de las constituciones está adquirido como un derecho fundamental, el derecho a la propiedad privada, cuando realmente, y también en términos de derechos humanos, la propia Carta de Naciones Unidas lo reconoce como tal, pero hay un debate muy fuerte. No se trata de decir que la propiedad privada no sea un derecho, pero no ponerlo al mismo nivel de un derecho fundamental, porque ahí sí que tendríamos una palanca, ¿no? Pero no solamente estamos perdiendo eso, sino que es que el derecho de propiedad se ha convertido en un derecho casi superior a los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta además que hay un dato que es absolutamente demoledor, que es que un porcentaje muy pequeño de la población mundial es propietaria de una productora. Esa es otra de las cuestiones que yo creo que también es muy importante para desmontar, al menos también, no solamente del mundo de las ideas, sino que bueno, realmente tendríamos que hablar de derecho de propiedad privada, tendría que ser un derecho fundamental. Y luego otro de los grandes inconvenientes detrás de todo esto es que los procesos de autonomía del territorio, y en esta Europa sabemos mucho porque los aniquilamos, los procesos de autonomía del territorio, no me estoy refiriendo a comunidades autónomas, digo autonomía del territorio. ¿De qué estoy hablando cuando hablo de autonomía del territorio? Bueno, fundamentalmente mecanismos de autogestión, red de apoyo mutuo, democracia directa. Esto traducido a otra palabra que asusta mucho es anarquismo o es procesos libertarios, ¿no? Procesos libertarios. Los procesos de autonomía en los territorios son vistos por parte del Estado como una amenaza. Entonces, gran parte de... hablas de entre partes, por ejemplo, te digo, porque nosotros conocemos bien, tenemos amigos que están participando dentro de ese proyecto, supuesto que es amenazante para la propia lógica de cómo funciona la ciudad. Un lugar de autogestión que además se base en un espacio colectivo donde hay una propiedad colectiva del uso de la tierra, en este caso de la vivienda, y que además de eso se tomen decisiones de manera colectiva, ¿no? Eso sí se extiende, sería revolucionario. ¿Por qué se deja ese tipo de expresiones? Porque no son una amenaza todavía al sistema. Si de repente afloraban como champiñones propuestas como entre patios en España, ya te digo yo qué va a pasar, ¿no? Entonces yo lo dejaría como en esos tres lugares. Uno, el tema del tema jurídico de la titularidad de la tierra como derechos colectivos suelen ir detrás de una lucha popular y que si no se dan no vas a llegar ahí, esa es mi opinión. El tema de la propiedad privada habría que sacarlo fuera de la esfera de los derechos fundamentales. Y la otra es ver cómo los procesos de autonomía del territorio justamente hacen ese pulso al Estado-Nación que en muchos lugares del mundo, en el caso de Colombia, se están dando. Y la gente que logra eso, esa autonomía, el reflejo en este caso, una declaratoria como la de pueblos indígenas, afro o zona de reserva campesina, por ejemplo.